actualmente desempeñándose en UCI neonatal en nuestro servicio, en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, maestría en docencia universitaria e investigación, es organizadora de diferentes actividades académicas a nivel nacional, directora del diplomado Estrategias en el soporte respiratorio neonatal y docente en diferentes universidades del Perú y una gran amiga del servicio y de todos nosotros. Ceci nos va a disertar con el tema Estrategias de enfermería para una extubación segura. Adelante. La recibimos con un aplauso. Felicito por esta actividad académica que con mucho entusiasmo la unidad lo ha preparado. Agradezco también por permitir mi participación el día de hoy. Entonces vamos a conversar sobre nuestros cuidados de enfermería para lograr la extubación oportuna de nuestro paciente. Cuando tenemos a un paciente en ventilación mecánica, desde el día 1 nosotros buscamos a la brevedad retirarlo de él. Entonces, ¿cuáles serán esas estrategias que vamos a tener en cuenta? Es importante comprender que cuando hay un fracaso en la extubación, generalmente se da porque hay un desequilibrio entre la producción de energía del paciente y esa capacidad de producir energía que él tiene. Entonces, no solamente es consignar los parámetros ventilatorios, sino es ver al paciente en su paquete global, ver cómo está el estado de nutrición, cómo está el estado hídrico, las patologías que lo llevaron a requerir el soporte respiratorio si se están resolviendo. Es importante también tener en cuenta qué es un destete y qué es una extubación. Cuando hablamos del destete es ir retirando progresivamente los parámetros ventilatorios. Según la estrategia ventilatoria, iremos retirando esos parámetros que más daño le hacen a nuestro paciente y así llegar a una extubación programada y exitosa. En el fondo, el objetivo del destete es ayudar al paciente a recuperar su adecuada oxigenación y ventilación con sus propios mecanismos. Y es tarea de todo el equipo de salud establecer protocolos de retiro personalizado para cada paciente, teniendo en cuenta que cada paciente es un contexto muy individualizado y personalizado. Entonces, ¿qué estrategias aplicaremos para lograr este destete oportuno? Muy importante, desde sala de partos, el uso del PEP. Es una estrategia muy importante porque un pulmón muy bien reclutado, un pulmón con una buena capacidad residual funcional, nos va a permitir ventilarlo mejor. Entonces, es importante que nuestras bolsas de resucitación tengan válvula de PEP. Y si no, usar la pieza en T es otra buena estrategia porque nos permite titular tanto un PEP para mejorar la capacidad residual funcional en ese pulmón inmaduro, nosotros más manejamos niños inmaduros, y una presión pico titulada, lo necesario que le permita ganar un volumen tidal acorde a sus necesidades ventilatorias. Un detalle muy importante es en preparar el equipo para el soporte respiratorio. Cada ventilador es particular. Si bien tienen el mismo principio, pero la forma de calibrar, de pasar sus procesos de seteo son totalmente diferentes. Entonces hay que seguir todas esas estrategias. Por decir, en el ventilador Drager nos piden elegir el tipo de circuito que debemos de utilizar. Y esto es bueno porque nos permite calibrar
la compliance de ese circuito y así personalizar nuestra estrategia ventilatoria. También nos permite realizar la calibración de todos los procesos internos del ventilador y uno muy particular que es la prueba de compliance, la prueba de resistencia de los corrugados. Entonces, no bypassear ninguna de estas estrategias, ninguno de estos procesos durante el testeo del ventilador mecánico. Importante, si bien cada unidad maneja una determinada estrategia ventilatoria, todo el equipo como tal debe de socializar esa estrategia ventilatoria. A ver, ¿quién me dice qué estrategia ventilatoria maneja en su unidad? ¿Con qué estrategias están más familiarizados? El AC, muy bien. Unos manejamos el AC, nosotros en la unidad manejamos el SIMB con presión de soporte. Entonces la idea es, tanto médico y enfermera, estar familiarizado con la particularidad que cada una de estas estrategias tiene. No es igual ventilar o cuidar a un bebé en SIMB con presión de soporte o a un bebé con SIMB, presión de soporte más volumen garantizado. Entonces, es muy importante que la enfermera esté familiarizada y en realidad todo el equipo en sí. No se recomienda estar cambiando frecuentemente la estrategia ventilatoria, más bien conocerla y manejarlo adecuadamente como equipo. Es muy importante como equipo conocer los objetivos gasométricos, los objetivos oxigenatorios, pero también ventilatorios de nuestro paciente. Es decir, cuáles van a ser sus rangos de saturación, cuál va a ser el volumen tidal objetivo para ese paciente, cuál va a ser el volumen minuto objetivo también. Si bien de manera indirecta nosotros a través de la oximetría, de los monitores multiparámetros, monitorizamos la oxigenación de nuestro paciente, pero de manera indirecta, a través de la ventilación minuto y el volumen tidal, manejamos el anhídrido carbónico. Entonces, desde el momento 1 que mi bebé ingresa a ventilación, tengo que saber cuál es ese rango el que el paciente debe de manejar y titular bien las alarmas. De esta manera, la enfermera va a poder alertar oportunamente ante un volumen minuto alto, un volumen minuto bajo y se va a aplicar las estrategias correctivas a la brevedad. Es decir, alarmas muy bien programadas. Es muy importante, y esto va ya en el monitoreo de enfermería, identificar oportunamente los signos de alarma. Por decir, un paciente en asincronía, un paciente intranquilo, un paciente irritable, un paciente con acúmulo de secreciones, un paciente agitado, un paciente que está requiriendo más FiO2, independientemente si sus rangos de saturación están en límites normales. Porque a veces de pronto ahí se nos sale de la mano, porque vemos que el paciente está saturando bien y asociamos que todo va en orden. Pero el solo hecho que ahora el paciente requiere más FiO2, nada está yendo bien. Algo pasa con ese paciente y amerita evaluación. Es decir, no solamente veamos la FiO2, la saturación, sino la FiO2, los parámetros ventilatorios con el que se está logrando la FiO2, esa saturación. Es muy importante también prestarle atención a cada una de las alarmas que se muestra en el ventilador mecánico. Y en realidad, en el panel del ventilador salen muchas alarmas, pero nosotros no siempre estamos familiarizados con él. Revisaremos un poquito de ellos. Las alarmas de presión. Sale presión alta o presión baja. Y ahí ven en nuestro panel del ventilador. Si sale de presión alta, es posible que hay problemas en la vía aérea. Hay acodamiento del tubo, hay acúmulo de secreciones, hay agua en los corrugados. Un paciente que
tiene mucha distensión gástrica, un paciente que está peleando con el ventilador, un paciente en broncoespasmo, sobre todo nuestros bebés displásicos. Presión baja. Presión baja, en el caso más grave, es en una extubación, pero también puede presentar presión baja cuando hay fugas, cuando hay por ahí algún conector o porque hay fallas también en el sensor de flujo. Aún cuando se ha calibrado, dentro de la ventilación suele haber fallas con el sensor de flujo, entonces volver a calibrar. Tenemos las alarmas volumen minuto alto, volumen minuto bajo. Un volumen minuto alto va a llevar a un barrido de anhídrido carbónico. Esto va a llevar al paciente a la hipocapnia y con él a la leucomalacia periventricular. Muy importante. Si nos suena la alarma, verifiquemos si hemos programado bien, porque de repente es cuestión de mala programación. Si no, prestarle atención, tener en cuenta que el volumen o la mecánica pulmonar de nuestro neonato es bastante cambiante. De pronto estaba el pulmón congestionado, ya se descongestionó, estaba telectásico, se abrió la telectasia. Ahora esos parámetros ventilatorios le van a quedar muy grandes. Entonces es hora de iniciar el destete. Nos sale volumen minuto bajo, obstrucción en la vía aérea, puede ser también las alarmas mal programadas, puede ser que el paciente se nos está telectasiando, por ahí está congestionando, hay compromiso en la mecánica pulmonar, ahora requiere más parámetros para rendir el volumen que antes rendí. Entonces tengo que evaluar a mi paciente y enfermería tiene que comunicar al médico para ampliar la información y así tener un diagnóstico más completo y permitir la intervención oportuna. FiO2 alto o FiO2 bajo. En realidad estas alarmas es poco frecuente, pero sí suele pasar. A veces las celdas de oxígeno del ventilador no están muy bien calibradas. O a veces, me pasó en una unidad, estaba de visita y el compresor del ventilador estaba apagado. Y le daba siempre 100% de FiO2, cuando ella había programado 50. Y eso me sacó de mis conocimientos de la ventilación, porque yo sabía para que funcione un ventilador necesito 2 gases a 50 PSI y eso me habían comunicado siempre, los había revisado, pero ahí comprendí que no todo lo que está escrito se da en la vida real. Y tendría para contarles otras historias similares con la variación de la FiO2. Entonces, atentos con sus celdas de oxígeno bien calibrados, con su panel de monitoreo, monitoricemos, entrego 30% de FiO2, 30% es el que debe recibir el paciente. Por ahí quizás 29 y algo, pero no puede alejarse tanto. Y eso también nos pasa con los blenders, con las celdas del blender, porque de pronto uno programa en el blender 30% y cree que le llega a 30%. Es mejor tener un analizador de gas que te va a decir realmente la FiO2 que le llega. Luego también tenemos las alarmas de apnea, y esto es bastante frecuente. Y a veces es porque cuando nosotros entregamos una ventilación gatillada por el paciente, de pronto los triggers están muy altos y el paciente no los logra activar. Y esto es muy importante también para sincronizar a nuestro paciente. Programar un trigger accesible a él, que no lo lleve tampoco al autociclado, porque a veces lo hacemos tan pequeñito que se mueven los corrugados con agua o por ahí el paciente se intranquiliza, hay fugas y entonces eso lleva al autociclado y también va a traer consigo PIB inadvertido. Entonces hay que tener en cuenta también la programación del tiempo de apnea. Usualmente solemos programarlos en 20 segundos o de repente no los programamos adecuadamente y ahí se nos va a activar esta alarma. Luego tenemos frecuencia alta. Esto es otra alarma que emite el ventilador.
Y a veces es porque el ventilador va a calcular en el fondo no solamente la frecuencia de asistencia del equipo, sino la frecuencia total de nuestro paciente. Y si no está bien programado, solamente es replantear la estrategia, y si no, observar al paciente. Si el paciente está trabajando, se está esforzando, claro está que esos parámetros ventilatorios no le están dando lo que él necesita, o en su defecto ha incrementado su gasto calórico, su consumo de oxígeno, un paciente en hipotermia, un paciente que se nos está infectando, un paciente en el que el ducto se abrió, un paciente que se está atelectasiando. ¿Se dan cuenta? Y uno va sacando las hipótesis, va valorando a su paciente, va interviniendo y va planeando la mejor estrategia. Nuestros cuidados de enfermería también deben ir dirigidos a aplicar estrategias para mejorar la mecánica pulmonar, y acá nos habló mucho también sobre el sistema de acondicionamiento de gas, que es un aspecto muy importante a tener en cuenta. Cuando calentamos el agua en cámara debiera ser a 37, llegando al paciente a 40, y esto debe de ser monitorizado y controlado siempre en el modo automático para evitar así condensación de agua. Miren el panel del ventilador, estamos partiendo con un volumen minuto de 0,39, entonces vamos a hacerle maniobras para despejar el tórax que se ha atelectasiado. Y en el Goldsmith, en el capítulo de fisioterapia, están estas 12 posturas para drenar atelectasia según la parte del pulmón que fue afectada. De mi experiencia, en la posición Trendelenburg, ligeramente, declinado, entonces les va a permitir un buen drenaje. Entonces, intervenimos en la zona afectada con unas maniobras de vibración, con las mascaritas más pequeñas que tenemos, siempre teniendo en cuenta paciente previamente monitorizado, buena temperatura del gas para lograr la fluidificación de las secreciones, línea media axilar y debajo de la escápula. Entonces ahí hacemos unos 5 cursos en cada sector, siempre buscando la contención del paciente. No podemos continuar con un procedimiento con el paciente intranquilo, irritado. Fijamos bien el tubo endotraqueal también antes del procedimiento, porque al movilizar secreciones puede humedecer la tela adhesiva y el paciente se nos puede extubar. Entonces, muy importante, un rodete en el tórax que permita que el paciente se mantenga cómodo, porque en esa posición va a permanecer 4 o 5 horas. Alinear el tubo endotraqueal, siempre el tubo endotraqueal debe de estar en sentido perpendicular, sin dobleces, sin acodamiento, y al paso del tiempo va a requerir la aspiración de secreción. En cuestión de circuito cerrado y circuito abierto, si bien no hay diferencias en el contexto de la infección, pero sí en el volumen pulmonar. Si queremos asegurar un buen volumen pulmonar durante este procedimiento, optemos por el circuito cerrado. La estrategia siempre va a ir dirigida a que la sonda no debe de atravesar el tubo endotraqueal, porque si lo hace va a producir lesión en la carina y esto va a postergar la extubación. O cuando el paciente es extubado no va a tolerar a la extubación. Miren, y ahí hacemos lavado de esas secreciones densas que hemos sacado. Pueden ustedes observar, el bebé durante el procedimiento está tranquilo, no se irrita. ¿Por qué? Porque cuando la sonda atraviesa el tubo endotraqueal, golpea la carina, choca la mucosa y produce tanto dolor. Entonces también tenemos que cuidar el dolor durante la estrategia, porque esto va a exacerbar la hipertensión pulmonar y con él toda la cascada de falta de oxígeno en nuestro paciente. Ahí, si hay necesidad, también aspiramos los carrillos solamente si es necesario. Luego con las gasitas vamos secando, vamos limpiando y vamos dejando bien a nuestro paciente. Entonces ahí pueden observar. Ahora, la idea siempre es poner la manito
mano cara, mano boca. Por eso no es recomendable canalizar vías en el dorso de la mano del bebé. Miren ahí cómo ha mejorado ahora la ventilación minuto. Partimos con 0,35 y ahora vamos en 0,46. Esa es una buena estrategia para hacer destete oportuno. Entonces nosotros ahora como enfermera debemos comunicar al médico que ese volumen minuto ha incrementado y entonces los doctores irán retirando de pronto la presión inspiratoria pico, la frecuencia, según el tipo de estrategia que ese paciente está recibiendo, todo buscando ya quitar los parámetros ventilatorios. Entonces eso es hacer destete oportuno. Es muy importante buscar la sincronización de nuestro paciente. La sincronización no necesariamente desde el uso de un sedante, sino desde una adecuada posición, contención, alineación de nuestro paciente. Entonces, eso es el cuidado de enfermería, porque finalmente el doctor va a decir, posiblemente si no logra tranquilizar al bebé y está luchando con el ventilador, usemos fentanilo y por donde lo veamos, eso va a postergar la extubación de nuestro paciente. Si nosotros buscamos la sincronización a través del sensor de flujo, siempre mantener este dispositivo operativo para asegurar la sincronización. Pero posturar a nuestro paciente, mantener organizado y contenido en las diferentes posturas es un aporte muy importante para garantizar también la ventilación armónica de todos los campos pulmonares y con él usar menos parámetros ventilatorios. Sabemos que la ventilación minuto va a depender siempre de la constante de tiempo, va a depender del volumen tidal y quizás en ellos trabajan los doctores, trabajan con sus parámetros ventilatorios, pero enfermería trabaja en esa constante de tiempo, en disminuir la resistencia en la vía aérea y mejorar esa capacidad elástica. Drenando las atelectasias se está mejorando la capacidad elástica de ese pulmón. Aplicando un balance hídrico estricto y evitando la congestión pulmonar, estamos aportando en esa mecánica pulmonar y eso es tarea del día a día en el cuidado de enfermería. Aplicar estrategias para minimizar el consumo de oxígeno y eso es lo que nosotros día a día debemos de buscar en el paciente, evitar harto consumo de oxígeno. Y de esta manera no sobrecargar a nuestro paciente. Entonces, ¿qué estrategias vamos a utilizar? Un ambiente térmico neutro, entendiéndose por él rangos de temperatura de la incubadora que van a permitir una adecuada termorregulación de nuestro paciente con el menor gasto calórico y con el menor consumo de oxígeno. De ahí lo importante, desde la admisión de nuestro paciente debemos testear bien la temperatura de recepción. En sala de partos está establecido en 37 grados, pero a veces en nuestra unidad no, porque nuestra incubadora está a 32 grados, a 33 grados. Y eso no debiera de ser. En nuestra unidad también debemos de recibirlo a 37 grados y al paso de los días el paciente se va autorregulando, lo colocamos en el sistema servocontrolado y entonces se irá descubriendo su ambiente térmico neutro, pero para la admisión siempre en 37 grados. El manejo no farmacológico del dolor. En nuestra unidad siempre el paciente está sometido a múltiples procedimientos. En la fase aguda de estabilización también. Nosotros ya estamos implementando en la unidad las estrategias de contención al momento de la intubación, al momento de la extubación, en los procedimientos el cateterismo percutáneo, la técnica de la bufanda, el instilarle el suero glucosado. Esas estrategias que minimicen el dolor y con eso eviten el gasto energético que generará en nuestro paciente. La mínima manipulación. Si bien nosotros cuando partimos con el protocolo de mínima manipulación lo hacíamos cada 4 horas, entonces estábamos parametrados, 8 de la mañana, 12 del día y así sucesivamente.
pero personalizando nuestro cuidado no siempre se va a respetar esos espacios. Entonces, cuando hablamos de mínima manipulación, es coordinar con todo el equipo para que en una intervención se logren muchos objetivos. Y no necesariamente puede ser a las 8 de la mañana, de repente es a las 10, y ahora postergo 4 o 5 horas después mi siguiente manipulación. Eso es hacer mínima manipulación. No necesariamente ser estrictos, 8 de la mañana, 12 del día, 4 de la tarde, no necesariamente. Y a veces les prestamos mucha atención como debiera de ser cuando el paciente está taquicárdico, cuando el paciente está con frecuencias respiratorias altas, las alarmas del ventilador, pero si el paciente está en extensión, no siempre le prestamos atención. Y esa postura de extensión le va a llevar a más gasto calórico, más consumo de oxígeno. Entonces ahí amerita intervención, más aún si se trata de un bebé prematuro. Este bebé necesita mantener en contención, en postura de flexión, y eso le va a permitir también ahorrar gasto calórico y con él consumo de oxígeno. Por eso es importante la organización, la contención y la posición. El nido no debiera de cumplir una función decorativa, sino más bien fisiológica que imite al claustro materno y de contención, alineación y buena posición. Si los piecitos del bebito están fuera del nido, ya no está cumpliendo la función que debiera de ser. Entonces, replantear la estrategia. El acondicionamiento del gas es un factor muy importante y que en los años nosotros lo hemos aprendido. Existen los humidificadores servocontrolados, el MR850, hoy salió el 950 con muchos beneficios, siempre buscando que no haya condensación de agua. Entonces, antes yo sabía, enciende el calefactor y titula el modo invasivo o no invasivo, pero en los años aprendí que va más allá de eso. Es colocar al calefactor en el modo automático esperando que funcione adecuadamente el sistema servocontrolado. Monitorizar la temperatura de salida de cámara y la temperatura muy cerca al paciente. No nos asustemos cuando vemos que esas temperaturas en cámara esté 37 y muy cerca al paciente a 40 grados. Y uno de pronto dice, pero 40 grados, sí, no despreocupémonos, porque el gas va a continuar viajando por un espacio donde no hay cable calefactor. Entonces, más que ganar calor, ahora le toca perder calor. Y entonces, cuando llega a la carina, va a llegar a 37 grados. Requisito indispensable para tener un buen funcionamiento mucociliar. Y con él, evitar las atelectasias, que las secreciones se hagan densas y espesas y postergar la ventilación mecánica. El monitoreo seriado es muy importante, no solamente del panel del ventilador, sino del paciente en todo su contexto. La posición del tubo endotraqueal es muy importante, sobre todo en los bebés más pequeñitos. Un mínimo movimiento del tubo endotraqueal puede significar una monointubación o intubación selectiva, y entonces vamos a tener todo un pulmón atelectasiado con más demanda de presiones para poder reclutar ese pulmón. Entonces, cuidemos mucho la postura del tubo endotraqueal. Miren, en el primer gráfico es la postura correcta. Miren qué pasa cuando hay una intubación selectiva. Tenemos un lado sobredistendido que también va a comprometer el retorno venoso y vamos a tener todo un lado atelectasiado. Cuando el tubo endotraqueal está desplazado hacia arriba, ambos pulmones van a tener poca ventilación, menos volumen pulmonar, más parámetros ventilatorios, más postergación de la retirada del ventilador. Muy importante, cuando aspiramos secreciones, tener en cuenta el nivel de presión negativa que vamos a generar durante la aspiración, tener en cuenta la longitud de la sonda, y ahí sí debemos de ser muy precisas. ¿Cuántos centímetros vamos a introducir la sonda de aspiración? Entonces vamos a medir
en cuanto está fijado en comisura labial, y de ahí cojo una cinta métrica y mido hasta la pieza en Y. Y entonces la suma de ambos es la medida que debo introducir para evitar lesión durante el procedimiento. Ser gentiles, el procedimiento no puede exceder, algunas literaturas hablan de 10 segundos, otros de 15 segundos. Ahora, hay otra estrategia de cómo medir el tubo endotraqueal, es haciendo coincidir la medida de la sonda con la medida del tubo. Hay que tener buena agudeza visual. No uso esa estrategia porque siento que me demoro mucho y entonces eso va en desmedro de nuestro paciente. Hablando del acondicionamiento de gas, miren, observemos el video. ¿Y quién me dice dónde podría estar la falla? Porque no se está manejando bien ese sistema servocontrolado. Ahí vieron el sensor proximal. Acá tenemos la cámara humidificadora. Entonces vamos a monitorizar la temperatura de salida. Miren que temperatura de salida en 37. ¿Y cuánto le llega al paciente? 33 grados, cuando debiera llegarle 40 grados. Ahí está el panel y sus parámetros ventilatorios. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? Ese sensor de temperatura no está muy bien ensamblado. Ese sensor de temperatura actúa como el cerebro del sistema de calefacción. Si uno programa en el modo invasivo, ese cable azul le dice al calefactor, produce calor necesario para llegar a 40 grados. Y esa temperatura promedio es de 37 grados. Pero cuando ese sensor no está muy bien ensamblado, entonces se confunde con la temperatura de la incubadora o la temperatura del aire circundante. Obviamente no va a estar en 40 grados. Vamos a suponer que la temperatura de la incubadora está en 37 grados. Es un paciente que lo acabo de admitir. El sensor va a captar 37 grados cuando debió captar 40. Entonces, ¿qué le va a decir al calefactor? Calefactor, produce más calor porque me falta temperatura. El calefactor en el plato va a añadir calor. Tiene hasta 60 grados para calentar, buscando alcanzar la temperatura idónea. Y esa información errónea va a hacer que el calefactor produce más calor y cuando haya caída de temperatura por el espacio muerto, entonces va a haber harta condensación de agua. Y a veces muchos de estos sistemas de acondicionamiento de gas están programados en el modo compensatorio. El modo compensatorio es una estrategia usada en zonas frías, cuando por cuestiones climáticas no se alcanzó esa relación de 37-40, con ese modo compensatorio se busca forzar la temperatura en cámara para alcanzar el 40. Pero no es nuestra realidad. Eso podría ser aceptable en Puno, podría ser aceptable en Cerro de Pasco, pero si uno programa en modo compensatorio y está en una zona costera, va a haber harta condensación de agua. Otro aspecto muy importante es el cable calefactor interno, porque a veces el cable calefactor está tan alejado del sensor de temperatura. Ese cable interno va añadiendo calor al gas que está viajando por la rama inspiratoria. Entonces, si él está alejado del sensor de temperatura, vamos a suponer que está a unos 20 centímetros antes, él va a calentar el gas hasta 20 centímetros antes. Entonces ese gas caliente ahora viaja por un espacio donde no tiene cable y ahí inicia la pérdida de temperatura, inicia la condensación de agua. Por eso es muy importante, y a veces los circuitos del ventilador o de los CPAPs tienen unos extensores, no es recomendable. Es mejor que el sensor de temperatura esté ubicado lo más cerca a la pieza en Y. Y si por
casualidad la temperatura de la incubadora está influyendo en el sistema servocontrolado, porque suele pasar también, entonces ahí recién uso el extensor buscando sacar el sensor fuera de la incubadora. Los fabricantes recomiendan hacer este procedimiento cuando la temperatura de incubadora supera los 32 grados. Y si no, siempre mantenerlos lo más cerca al sensor de temperatura, más cerca a la pieza en Y. Ese es el ideal, porque buscamos que el gas caliente y húmedo está muy cerca a la vía aérea de nuestro paciente. Y esto va a tener un buen impacto también en la extubación precoz. Otro aspecto muy importante, sobre todo cuando ventilamos a bebés prematuros, es el balance hídrico estricto. Y acá enfermería cumple un rol muy importante porque debemos de estandarizar los líquidos a usar durante la farmacoterapia de nuestro paciente. De pronto la ampicilina, unos lo llevamos 1 miligramo o 1 mililitro, 100 miligramos, otras lo llevamos a 50 y otros a 25, y entonces por donde lo veamos va entrando más líquido al paciente y no siempre esto se comunica al médico. En nuestra unidad los doctores nos suelen preguntar cuánto de volumen vamos a usar para la medicación de las 24 horas. Y entonces así ellos tienen un balance más certero de lo que realmente le llega al paciente. Entonces nosotros debemos de estandarizar cómo vamos a reconstituir nuestro fármaco, cómo vamos a diluir, cuál es el volumen que realmente estamos usando durante la farmacoterapia. Más aún en nuestros pacientes prematuros que sufren de las patologías de robo sistémico, el CIA, el CIB, PCA, y entonces con ellos hay que ser muy cuidadosos con el balance hídrico. Asegurar un buen monitoreo hemodinámico, y esto es muy importante. No solamente se trata de llevar el gas al pulmón del recién nacido, sino difundirlos a la última célula del organismo. Y para él necesitamos que el paciente tenga un buen débito cardíaco. Entonces debemos estar monitorizando y atentos con los volúmenes pulmonares que este paciente tiene. Volúmenes altos va a comprometer el retorno venoso y con él también va a comprometer la hemodinamia de nuestro paciente. Debemos estar atentos si hay presencia de taquicardia, nos debe llamar la atención. Puede ser que administramos un medicamento y se puso taquicárdico, puede ser que está con fiebre, y también descartar la posibilidad de sobredistensión pulmonar y con un compromiso hemodinámico. Debemos de aplicar todas nuestras estrategias para evitar la injuria pulmonar. Dentro de la injuria pulmonar, los causantes, el volutrauma, que es lesión por volumen. Entonces, atentos con los volúmenes, minutos objetivos para cada paciente. Si bien, cuando iniciamos la ventilación mecánica, nosotros iniciamos con volúmenes corrientes, volúmenes minutos teóricos, ¿sí? Pero al pasado de la hora ya tenemos el control radiográfico, ya tenemos un control gasométrico y es hora de personalizar el volumen minuto idóneo para este paciente. Y es así como vamos haciendo también un destete oportuno. Evitemos el barotrauma, básicamente es lesión por presión. Desde sala de partos, seleccionemos el dispositivo más idóneo, titulemos bien las presiones. Y sé que a veces estamos en la unidad y aspiramos y de pronto el bebé desatura y cogemos la bolsa de resucitación y ventila 2-3, ventila 2-3. Y siempre me pregunto por qué la bolsa de resucitación, si tenemos el panel del ventilador con todos esos parámetros que vamos a entregar con la bolsa.
De pronto intentar reclutar con los mismos parámetros ventilatorios, con el manual del ventilador, el modo manual, ventila 2-3, ventila 2-3, ventila 2-3, y no es presionar, presionar, presionar. Entonces, de esta forma, ser gentiles al momento del reclutamiento pulmonar. Usemos también nuestras medidas de bioseguridad para evitar las lesiones por neumonía asociadas a la ventilación mecánica. Usemos bien los flujos. Y esto es muy importante. Mañana les voy a mostrar un video muy importante para cómo personalizar también los flujos en los ventiladores cuando usamos las diferentes estrategias ventilatorias no invasivas. Hay lesión también por flujo y entonces hay que tener en cuenta, siempre observando en el ventilador mecánico las curvas de flujo, las curvas de presión. Interesante porque a través de ellos, de forma gráfica, podemos interpretar alguna situación adversa durante la ventilación y con esto buscar una extubación oportuna. Realizar el contacto piel a piel. Estoy convencida que en una unidad neonatal no solamente debemos dejarnos llevar por la tecnología que invade toda unidad de alto nivel, sino debemos acompañarnos por ese lado cálido que nunca debe de faltar, ese enfoque holístico de cuidar desde el dolor de la otra persona. Y entonces tenemos en la unidad muchos padres angustiados, intranquilos, con tanto deseo de cargar a su bebé. ¿Y por qué no darle esa oportunidad a nuestro niño ventilado? Me da mucho gusto que en nuestra unidad tuve la primera experiencia en el año 2010, puse en contacto piel a piel a un primer paciente en ventilación mecánica y hoy en día ya no soy la única en mi unidad que lo hace. Nos hemos ido uniendo y estoy segura que dentro de poco toda enfermera de nuestra UCI hará el contacto piel a piel del niño ventilado. Hemos hecho contacto piel a piel también del recién nacido en ventilación de alta frecuencia. Entonces, eso es trabajo en equipo. Coordinamos con el médico, le explicamos los criterios para realizar el contacto piel a piel, siempre respaldados con ellos y también con la aceptación de la mamá. Vamos educándolas, vamos explicando del procedimiento. Durante esta estrategia de contacto piel a piel, regla número 1, la empatía, conversar con la mamá. Muchas mamitas van a decir, no quiero hacer el contacto piel a piel, porque tienen miedo, y el miedo es humano. Pero si les motivamos, vamos a lograr en ellas la aceptación. Cuando ya tenemos la aceptación de ellas, les vamos educando y luego llega el momento de ponerlos en contacto. Cuidemos siempre del tubo endotraqueal, siempre alineado. El sistema de monitoreo no nos puede fallar, paciente siempre monitorizado. Miren acá con cuántos de FiO2 parte nuestro paciente, ahí está con 30%. He tenido la oportunidad de poner en contacto piel a piel a un niño, inclusive con 100% de FiO2. Siempre hacerle como una especie de carpita, porque el impacto de la luz lo va a intranquilizar, sobre todo cuando hacemos el contacto piel a piel en el día, porque también hemos hecho contacto piel a piel entre 8 y 10 de la noche, hasta 11 de la noche. Definitivamente los padres están más motivados, están felices. Entonces me permito compartir esto. Nadie llega a la cumbre acompañado de miedo. ¿Tuve miedo el primer día que hice contacto piel a piel del niño ventilado? Sí. ¿Tuve miedo que se extube el paciente? Sí. Pero tuve a mi costado a los doctores que estaban muy dispuestos a volverlo a intubar. Me empecé entrenando con los pacientes menos complicados, los que estaban en cánula. Luego me sentí feliz el día que hice contacto piel a piel de mi paciente en CIPA. Estas fotitos son antes de la pandemia porque antes no venían con máscara, no venían con tanto accesorio. Y el día llegó mi primer paciente en ventilación mecánica. Entonces fue toda una historia porque la mamá se emocionó bastante
Fue una niñita de 26 semanas de edad gestacional. El año 2020 para todos fue muy difícil. Para mí también lo fue. Tuve a mi mamá y a mi hermano con oxígeno en mi casa, casi se me van los dos, pero en la lucha salieron adelante. No método canguro. Sin embargo, también, como todo momento difícil, pasa y llega una nueva esperanza. Y es así como logramos retomar nuestro contacto piel a piel. De manera diferente, luego las mamitas con sus caretas, con sus máscaras, y retomamos nuestro contacto piel a piel. Y así tuvimos la historia de bebés. Ellos son bebitos de 26 semanas de edad gestacional que lograron el éxito y salir de la unidad. Él es un gemelito discordante, irónicamente papá y mamá médico. El primer día que puse en contacto piel a piel al bebé con el papito, me llamó mucho la atención la forma como lo cogió a su bebé, porque los papás cogen diferente que la mamá creo que es su instinto. Y le pregunté al señor que si ya había tenido antes niños, me dijo que era el primero, pero que él se dedicaba a todo lo que son las estrategias complementarias. Entonces sabía mucho de esas técnicas de contención. Y ahí estaba la explicación por qué cogía a su bebé de la forma más apropiada. Más que más apropiada, más técnica, diría yo. Es muy importante que durante la retirada de los parámetros ventilatorios, cuando ya vamos haciendo el destete, y esto desde el inicio de la ventilación, debemos estar atentos a la tolerancia a esa bajada de FiO2, a la tolerancia de esas presiones y también crear el momento, porque de pronto el doctor le acaba de quitar la FiO2 y es el baño del recién nacido y empiezo a bañarlo. No es el momento más oportuno, porque se le está quitando parámetros ventilatorios y lo estamos mandando a hacer toda una maratón. Y entonces, ahí sus gastos van a estar incrementados y muchas veces ahí está el fracaso al destete. Y ya vamos llegando al final con nuestros cuidados antes de la extubación. Siempre valoremos a nuestro paciente, ya es un paciente que se ha hecho el retiro progresivo de los parámetros, los doctores nos dicen ya es hora de retirar el tubo endotraqueal. Entonces siempre valoramos el estado general, es muy importante ver al paciente en todo su contexto, tener preparado todo el equipo, siempre estar bien preparados para ese momento de la retirada del tubo endotraqueal. Tener operativo también el equipo de reanimación, por si sucede algún evento adverso, la monitorización a la cabeza y conversamos con el equipo. Acá es muy importante conversar. Juanita, contén al bebé, María, pone el protector nasal y así todos coordinados realizamos el procedimiento de la extubación. Porque es un equipo que se encarga de extubar. Entonces aseguramos la permeabilidad de la vía aérea. Ahora, esto no es una rutina, solo si es necesario, porque no es que voy a extubar y tengo la necesidad de aspirar, no siempre, solo si es necesario. También antes nos decían hay que nebulizar, hay que aspirar, hay que hacer lavado bronquial y luego extubamos entregando ventilación a presión positiva, eso hoy en día ya no se da. Administramos alguna medicación si tiene indicado, sobre todo a veces hay pacientes que tienen indicado algún corticoide, esos bebés displásicos con antecedentes de extubación fallida, son casos muy particulares, si no, no hay nada de medicación. Coordinamos con el equipo médico, aseguramos nuestras maniobras de confort, de contención, y entonces llega el momento de la extubación. Y ahí tenemos a nuestro bebé que ya se va preparando para ser extubado. Esto es lo que nos refleja el monitor. Ahí está recibiendo ventilación mecánica con el ventilador Maquet. Este ventilador no tiene BNI y entonces nosotros íbamos a entregar BNI a este paciente. Colocamos el PRON nasal, despegamos suavemente
la tela que fija el tubo endotraqueal. Ahora sí, se dio la remoción del tubo endotraqueal. Aspiramos solo si es necesario, si no, solo una limpieza sutil, nada más. Miren, ahí están conteniendo al paciente. Entonces, es un equipo que está trabajando durante el procedimiento. La sonda orogástrica, muy importante, porque recuerden, más aún y ahora que entregamos bastante ventilación mecánica nasal, por donde lo veamos, estamos entregando más presión, esto va a distender el abdomen, va a comprometer la mecánica pulmonar también desde la distensión abdominal, y ahora también tener en cuenta que puede haber perforación gástrica, por eso siempre la descompresión es muy importante. Ahí están los parámetros, bastante gentiles los parámetros para nuestro paciente. En los cuidados post-extubación, mañana vamos a conversar bastante de BNI. Sin embargo, lo relevante es siempre mantener la monitorización, observamos la mecánica respiratoria de nuestro paciente, la sonda orogástrica, no olvidarnos, y eso a veces nos estaba jugando mala pasada en estos tiempos. Nosotros estamos usando la RAM cánula para dar BNI, y entonces como vemos una canulita, como no estamos familiarizados con la sonda, porque la sonda cuando ponemos CIPA, la sonda ahí está, cuando ponemos BNI con PRONS también, pero cuando ponemos con canulita se nos estaba yendo de las manos, hay que tener mucho cuidado. También estamos entregando presión por esta cánula, y entonces necesita una buena sonda orogástrica. Cumplir con las indicaciones médicas, el cuidado del micro y macroambiente, la monitorización efectiva, y entonces estos son los cuidados post-extubación de nuestro paciente. Muy bien, muchas gracias por su atención.